Basado en las Sagradas Escrituras de la Palabra de Dios, la Santa Biblia de la Reina Valera de 1960. Y la palabra dice así, que un insulto al Espíritu Santo es un pecado que Dios nunca perdona. Hay un pecado que ni el mismísimo Dios perdona. Puedes llorar, puedes arrodillarte, puedes gritar y crujir tus dientes, pero ya será demasiado tarde. Pecado número 1. La blasfemia. Imagina estar al borde de la muerte, tu alma suspendida entre dos eternidades. El juicio se aproxima y una sombra aparece, una voz antigua, poderosa, que retumba desde lo alto. No serás perdonado, jamás. Este es el destino reservado para quienes cometen uno de los pecados más temidos de toda la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un acto que sella tu condenación eterna sin posibilidad de redención. El mismo Jesús lo dijo, y no hay discusión posible. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Este pecado no es un insulto cualquiera. No se trata de decir una grosería, no. Es algo mucho más oscuro, más profundo, más letal. Es atribuir deliberadamente al demonio lo que viene de Dios. Es ver la obra del Espíritu Santo y aún así llamarla malvada. Es rechazar al Espíritu, escupir sobre su verdad y sellar el alma contra toda esperanza. En Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32, por tanto os digo, todo pecado será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Entiendes la gravedad? Jesús deja claro que hay pecados que, aunque graves, pueden ser perdonados, pero este no tiene perdón. Un ejemplo que hiela la sangre. Los fariseos vieron con sus propios ojos cómo Jesús expulsaba demonios, sanaba enfermos y liberaba almas. Y aún así, con odio en el corazón, dijeron que su poder venía de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ellos sabían la verdad, la vieron, pero la rechazaron con soberbia, desprecio y arrogancia espiritual. No fue ignorancia, fue rebeldía consciente, y eso los condenó. ¿Cómo se manifiesta hoy esta blasfemia? Hoy ocurre cuando una persona ha conocido el Evangelio, ha experimentado la verdad, ha sido tocada por arrogancia espiritual. No fue ignorancia, fue rebeldía consciente, y eso los condenó. ¿Cómo se manifiesta hoy esta blasfemia? Hoy ocurre cuando una persona ha conocido el Evangelio, ha experimentado la verdad, ha sido tocada por el Espíritu Santo, y aún así lo rechaza con burla, se ríe de su poder, lo desacredita públicamente o lo iguala al mal. Es cuando la luz se llama oscuridad y el mal se viste de virtud. Cuando alguien voluntariamente le da la espalda al Espíritu que salva. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice, otro pasaje aterrador, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Imposible renovarlos al arrepentimiento. Esta es una sentencia directa. Es como si una puerta se cerrara para siempre. ¿Por qué Dios no perdona este pecado? Porque el Espíritu Santo es quien convence al alma del pecado. Es quien toca tu corazón, quien despierta tu conciencia, quien te lleva al arrepentimiento. Si rechazas al Espíritu, ¿quién podrá tocar tu alma después?
Nadie. Sin el Espíritu no hay salvación. Sin su obra no hay perdón. Y si blasfemas contra Él, cortas el único puente que une tu alma a Dios. Advertencia final. Tal vez has jugado con lo espiritual, te has burlado de las cosas de Dios, has dicho eso es manipulación emocional, eso no es real, es fanatismo. Ten cuidado. La blasfemia contra el Espíritu no siempre es un acto de una sola vez, a veces es un proceso, una escalera descendente al infierno, un rechazo constante que un día se vuelve irreversible. Hebreos capítulo 10, versículo 29, un juicio sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? No solo será condenado, será juzgado con mayor severidad. Reflexión final. Si alguna vez sentiste el llamado del Espíritu y lo ignoraste, todavía puedes volverte a Él. Pero si lo rechazas con odio, con burla, con dureza, si llegas al punto de atribuirle al mal lo que es santo, entonces ten por seguro esto. Estás cruzando la línea, y del otro lado ya no hay vuelta atrás. En el juicio final no habrá excusas, no podrás decir que no sabías, la oportunidad estuvo, el llamado fue real, pero si blasfemaste contra el Espíritu, Dios no te escuchará, y nadie podrá salvarte. Este pecado, Dios jamás lo perdona. Has dicho esto, estás condenado para siempre según la Biblia, un pecado que ni Jesús puede perdonar. Pecado número 2. La apostasía. La apostasía. Deliberada. Es cuando abandonas a Dios sabiendo la verdad. ¿Sabías que hay cristianos que van directo al infierno, no por ignorancia, sino porque conocieron la verdad y la pisotearon? Hay algo peor que ser incrédulo, y es haber conocido a Dios, haber probado su luz, haber sentido su presencia, y aún así, darle la espalda. Ese pecado en la Biblia tiene un nombre escalofriante, apostasía deliberada, y es uno de los actos más abominables a los ojos del cielo. Quien comete este pecado no solo pierde su alma, provoca la ira del Dios viviente. ¿Qué es la apostasía? Apostatar es renegar de la fe después de haberla conocido. Es mirar a Jesús a los ojos y decirle, no te quiero más. Prefiero el mundo. No me importa tu sangre. Es abandonar la verdad a propósito, sabiendo lo que se hace. Es volver al pecado con plena conciencia, como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que se revuelca en el cieno, y el castigo por eso es eterno. Hebreos, capítulo 10 al versículo 26 al 27, versión Reina Valera 1960. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Peor que nunca haber creído? Sí, porque la traición espiritual se paga con el alma. ¿Por qué Dios no perdona este pecado? Porque fue cometido con pleno conocimiento, con la verdad en la mente y rebeldía en el corazón, porque no fue debilidad, fue traición voluntaria. Dios perdona al pecador que cae pero se arrepiente, pero al que reniega de su gracia deliberadamente, lo espera una justicia sin misericordia. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Otro pasaje escalofriante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Imposible renovarlos al arrepentimiento. Dios dice: tuviste tu oportunidad, la despreciaste, ya no hay vuelta atrás. ¿Y si alguien se arrepiente después de apostatar? Si el corazón no está completamente endurecido, si aún hay temor, lágrimas y clamor sincero, puede que Dios muestre misericordia. Pero muchos apóstatas nunca más sienten arrepentimiento. Es como si el alma se les quemara por dentro, pero sin sentir dolor, solo vacío, solo oscuridad. Advertencia final. ¿Jugaste con la fe? ¿Te apartaste y ahora vives como si Dios no existiera? Vuelve antes de que sea tarde, porque si tu corazón se enfría demasiado, si cruzas la línea invisible que solo Dios conoce, ya no habrá redención. La apostasía no siempre es ruidosa. A veces empieza con un silencio, con un pequeño «ya no oro», un «solo esta vez peco», y luego la oscuridad se instala. Si alguna vez caminaste con Dios y ahora estás lejos, riendo con los demonios, que sepas esto: el juicio ya está en camino. ¿Fuiste cristiano y te apartaste? Esto te espera según la Biblia. El peor castigo para los que abandonan a Dios. Apostatar, el pecado que sella tu alma para siempre. Pecado número 3. El homicidio sin arrepentimiento. La sangre que clama desde la tierra. ¿Crees que Dios perdona todos los pecados? Hay uno que mancha el alma de tal manera que la Biblia dice que su sangre clama desde la tierra. El homicidio no arrepentido. Desde el principio de la humanidad, la sangre ha tenido un lenguaje espiritual. La primera sangre derramada en la historia no fue por accidente, fue un asesinato. Un hermano mató a otro por envidia. Y desde entonces, cada asesinato no arrepentido abre la tierra y cierra el cielo. En Génesis capítulo 4, versículos 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín mató a Abel, y aunque creyó que nadie lo había visto, Dios sí lo oyó. La sangre del justo no se queda callada. Cada gota caída se convierte en testigo y testifica contra el asesino. ¿Por qué el homicidio es tan grave? Porque arrebatar una vida es usurpar el poder de Dios. Solo Él da la vida y solo Él tiene el derecho de quitarla. Cuando alguien asesina, está diciendo: yo soy Dios, yo decido quién vive y quién muere. Y ese acto no solo destruye un cuerpo, condena un alma. Éxodo 20:13. El sexto mandamiento: no matarás. Tan simple como eso. No hay excusa, no hay contexto. Dios lo dijo. Y si el asesino se arrepiente, Dios puede perdonar a quien se arrepiente sinceramente, pero el problema es que la mayoría no lo hace. Justifican su crimen, lo niegan, se esconden y mueren con la sangre aún pegada al alma. En Proverbios capítulo 28, versículo 17, la maldición del homicida. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. ¿Sabes por qué muchos homicidas se vuelven locos? ¿Tienen insomnio? ¿Sienten que alguien los persigue? No es paranoia, es la maldición de la sangre derramada. Es la justicia de Dios tocando a la puerta, y no se irá hasta que se haga justicia. Testimonio real y oscuro. Un hombre asesinó a sangre fría a su mejor amigo por una deuda. Nadie lo supo, lo ocultó durante años, se casó, tuvo hijos, prosperó, pero cada noche soñaba con su rostro, veía a su amigo parado al pie de la cama mirándolo fijamente sin hablar. Con el tiempo empezó a enloquecer.
confesó su crimen, pero no por remordimiento sino por miedo, y en la cárcel, antes de colgarse, escribió: «Su sangre me sigue llamando, ya no tengo escapatoria». Primera de Juan 3:15, lo que Dios piensa del homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Leíste eso? Ningún homicida tiene vida eterna. A menos que se arrepienta de corazón y pague su culpa ante Dios y los hombres, está condenado. ¿Y qué hay del que mata por placer? Hay criminales que no solo matan, disfrutan hacerlo. Son monstruos, sí, pero también son humanos, y por eso mismo serán juzgados con doble furia. Dios no solo mira lo que haces, mira con qué intención lo haces. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, el destino de los homicidas. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es el purgatorio, no es una simple corrección, es el lago de fuego, el castigo eterno. La sangre derramada siempre exige justicia. A veces el asesino muere sin ser capturado, pero eso no lo libra. Dios no olvida. La sangre es eterna, grita desde la tierra y su clamor llega al cielo. Corre a los pies de Cristo, no para escapar del castigo humano, sino para rogar por tu alma. Porque si no lo haces, la sangre que derramaste te seguirá al infierno, y ahí no hay defensa, no hay abogado, no hay apelación. Solo fuego, solo juicio, solo condenación. ¿Mataste y crees que Dios te perdonó? Mira esto primero, el pecado que deja sangre en tu alma. Asesinato es el camino directo al infierno, sin retorno, sin salvación. Dios no solo mira lo que haces, mira con qué intención lo haces. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, el destino de los homicidas. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es el purgatorio, no es una simple corrección, es el lago de fuego, el castigo eterno. La sangre derramada siempre exige justicia. A veces el asesino muere sin ser capturado, pero eso no lo libra. Dios no olvida. La sangre es eterna. Grita desde la tierra y su clamor llega al cielo. Cierre con advertencia fuerte si has matado y no te has arrepentido. Corre a los pies de Cristo, no para escapar del castigo humano, sino para rogar por tu alma, porque si no lo haces, la sangre que derramaste te seguirá al infierno, y ahí no hay defensa, no hay abogado, no hay apelación, solo fuego, solo juicio, solo condenación. ¿Mataste y crees que Dios te perdonó? Mira esto primero, el pecado que deja sangre en tu alma. Asesinato es el camino directo al infierno, sin retorno, sin salvación. Pecado número 4. La blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado que Jesús jamás perdonará. Y si te dijera que hay un pecado que ni siquiera Jesús puede perdonar, no importa cuánto llores, no importa cuánto te arrepientas.
Si cruzas esta línea, estás condenado para siempre. La Biblia está llena de misericordia. Jesús perdonó a ladrones, prostitutas, mentirosos y hasta asesinos. Pero hubo algo que ni Él mismo perdonó, ni en la tierra, ni en el cielo. Un pecado tan oscuro que quien lo comete cruza un punto sin retorno. Ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si lo cometes, no hay vuelta atrás. Mateo 12, 31 a 32, Reina Valera 1960. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús lo dijo, claramente, con autoridad, sin ambigüedad. Este pecado no será perdonado jamás. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? No se trata de decir malas palabras, no es burlarse de Dios, sin saber. Es atribuirle al diablo lo que es del Espíritu Santo. Es ver una obra divina y decir, eso es obra del diablo. Es mirar un milagro, una sanidad, una liberación, y en lugar de glorificar a Dios, acusar a Dios de ser demonio. En Mateo 12, los fariseos vieron a Jesús sanar a un endemoniado. El hombre estaba ciego y mudo. Jesús lo tocó, y el milagro ocurrió. Pero en lugar de glorificar a Dios, los fariseos dijeron, «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Mateo 12, 24. Jesús los miró, y no los reprendió con ira, los condenó. El Espíritu Santo es santo. Blasfemar contra el Padre es grave. Blasfemar contra el Hijo es terrible. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es cruzar la línea final. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien convence del pecado. Y si lo rechazas, lo insultas o lo desacreditas, ya no queda quien te redarguya. Juan 29. Terrible advertencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que blasfema contra el Espíritu no solo lo ofende, lo insulta, lo trata como si fuera algo vil. Y Dios no se queda callado. ¿Se puede cometer sin saberlo? No. Este pecado no se comete por accidente. Se comete con plena conciencia. El que blasfema contra el Espíritu Santo sabe lo que hace, y lo hace con odio, con rebeldía, con malicia, y cuando lo hace, sella su destino. Ejemplo sombrío, el predicador que cayó en burla. Se cuenta de un hombre que una vez fue lleno del Espíritu Santo, predicaba con poder, sanaba enfermos, oraba con lágrimas, pero se alejó, se amargó y comenzó a burlarse de los que hablaban en lenguas. Decía que eran endemoniados, decía que todo era falso, decía, eso no es Dios, eso es teatro barato. Una noche, en una iglesia entró e interrumpió el culto gritando, «¡Basta de esta payasada! ¡Esto es puro show demoníaco!». Al instante cayó al suelo convulsionando. No volvió a hablar, no volvió a caminar. Vivió 15 años en una silla, babeando, en silencio. Fue juicio. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos
es que el que toca al Espíritu se arriesga al juicio eterno. Primera de Tesalonicenses 5:19, advertencia clara, no apaguéis al Espíritu. Cada vez que ignoras al Espíritu, lo entristeces. Cada vez que te burlas de lo santo, te acercas al borde, y cuando lo cruzas, no hay regreso. Apocalipsis 22:11, el punto de no retorno. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Hay un momento donde Dios ya no llama, ya no corrige, ya no avisa, solo espera el juicio. Cierre con miedo sagrado. Si alguna vez has sentido la presencia de Dios, si alguna vez el Espíritu Santo te habló, respeta eso, no te burles, no lo ignores, y mucho menos lo blasfemes, porque el que se atreve a insultar al Espíritu de Dios se convierte en enemigo del cielo, y el cielo no olvida. No hay misericordia para el que desprecia al Espíritu, ni en esta vida, ni en otra. El pecado que ni Jesús puede perdonar, blasfemar contra el Espíritu Santo, el infierno garantizado. Pecado número 5. La apostasía voluntaria. Cuando el que conoció a Dios se burla de Él. ¿Sabías que hay personas que caminaron con Dios, sintieron su presencia, vieron su poder, y aún así se atrevieron a darle la espalda? Pero no estamos hablando de pecadores comunes, estamos hablando de apóstatas. Y la Biblia es clara. Para ellos, ya no hay más sacrificio. Uno de los pecados más temidos, más debatidos y más oscuros es la apostasía voluntaria. Es un acto de rebelión consciente, un rechazo con pleno conocimiento, una traición con sangre en las manos. No se trata de caer, no se trata de dudar, se trata de saber la verdad y rechazarla voluntariamente. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este no es un error, no es una caída, es una decisión infernal. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar la fe después de haberla conocido, es volver atrás, es renegar del Evangelio, es despreciar el sacrificio de Cristo como si fuera basura. Y la Biblia no deja esperanza para el que hace esto conscientemente. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Lo leíste bien? Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No es falta de amor, es justicia divina. El apóstata no es un ignorante, es un traidor. ¿Has visto a alguien que fue pastor, predicador, líder, y hoy se burla de la iglesia? ¿Alguien que predicó santidad y ahora vive en pecado, celebrándolo? Ese es el espíritu de apostasía. No es confusión, no es cansancio, es rebelión voluntaria. Segunda Pedro 2, 20-21. Reina Valera 1960. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Lo escuchaste? Mejor les hubiera sido no haber conocido a Dios, pero lo conocieron, lo predicaron y se burlaron de Él.
Ejemplo escalofriante, el adorador caído. Un joven líder de alabanza en una iglesia fue tocado por Dios de forma poderosa. Dios lo usaba en sanidades, su voz quebrantaba corazones, pero el orgullo lo cegó. Se fue del ministerio, volvió a su antigua vida. Y no solo eso, abrió un canal de YouTube para hablar contra Dios. Decía, todo fue manipulación emocional. Dios no existe, Jesús fue un mito. Días después, en un concierto, colapsó sobre el escenario. A la vista de todos, un infarto fulminante. Tenía 33 años. ¿Coincidencia? ¿Juicio? Dios lo sabe. Pero el que se burla de lo sagrado no queda sin respuesta. El apóstata crucifica de nuevo a Cristo. Cada vez que alguien conoce la verdad, siente la gloria de Dios, camina entre los santos y luego se va para escupir el nombre de Jesús, la Biblia dice que es como si estuviera crucificándolo otra vez. No hay peor traición. Judas Iscariote, el apóstata más famoso, caminó con Jesús, escuchó su voz, vio los milagros, compartió la cena, y aún así lo traicionó. Por unas monedas, por codicia, por rebelión. Y cuando trató de arrepentirse, ya era tarde. Se ahorcó. Y su lugar fue el infierno. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 5 al 6, Cristo advierte: «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido». Dios da oportunidades, pero no juega, y con los apóstatas la paciencia se agota. Las consecuencias de la apostasía. Juicio inmediato. Hebreos capítulo 10, versículo 27. Pérdida total de la gracia. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Peor estado que el principio. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Muerte espiritual irreversible. Ser olvidado por Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 1 al 2. Se puede regresar. Hay quienes sienten miedo. ¿Y si yo caí y ya no hay perdón? Pero recuerda, si aún sientes convicción, no eres apóstata. El apóstata ya no siente nada. Se burla, se ríe, se endurece. Si estás temblando, todavía hay esperanza. La apostasía no es un error, es un abismo, un punto final, una bofetada al rostro de Dios. El cielo llora cuando un hijo vuelve al mundo, pero también juzga, y cuando el juicio cae, no hay profeta, no hay pastor, no hay oración que lo detenga. Ya no hay perdón cuando Dios te borra del libro de la vida. El pecado que sella tu condena eterna, la apostasía. Te conviertes de un hijo de Dios a enemigo del cielo. Pecado 6. La idolatría consciente. Cuando adoras lo que Dios aborrece. ¿Te imaginas a alguien encendiendo incienso, arrodillado frente a una estatua, mientras el cielo entero observa con indignación? ¿Sabías que la idolatría no es solo rezar frente a imágenes? También puede ser tu celular, tu fama o tu propio ego. Y Dios fue claro. El idólatra no entrará al reino y no será perdonado. Dios odia la idolatría. No la tolera, no la acepta, la aborrece. Es una traición espiritual. Es como dormir con otro Dios, mientras Dios observa, con el corazón desgarrado y con fuego en sus ojos. En Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso». Desde el principio Dios lo dijo claramente:
No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. Pero el ser humano es terco y rebelde. La idolatría no es solo religiosa. Muchos piensan que idolatrar es solo rezar frente a una imagen. Pero la idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. El dinero, la fama, tu pareja, tu cuerpo, tu ego. Cuando algo ocupa tu corazón más que Dios, ya es un ídolo. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿La avaricia? ¿Las pasiones sexuales desordenadas? También son idolatría, porque se vuelven tu Dios, te controlan, te dominan y desplazan a Cristo. Israel, un pueblo idólatra condenado. A pesar de ver milagros, maná del cielo, fuego en el monte Sinaí, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y... En Éxodo capítulo 32, versículo 4, entonces él les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿El resultado? Dios desató su ira. Miles murieron ese día. Y Moisés tuvo que interceder para que Dios no los destruyera por completo. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Escuchaste bien? Maldito, no equivocado, no confundido, maldito. El idólatra vive bajo maldición. Aunque cante, aunque predique, aunque parezca santo. Historia aterradora, la Virgen que lloró sangre de juicio. En un pueblo remoto de Latinoamérica, se hizo famosa una estatua de la Virgen que lloraba sangre. Multitudes venían a adorarla, le ofrecían flores, oro y hasta promesas. Pero un pastor del lugar dijo, eso no es Dios, es un demonio disfrazado. Días después, un rayo cayó sobre la imagen. El altar ardió, las paredes se rajaron, y una voz fue escuchada entre el humo, yo soy Jehová, no daré mi gloria a otro. El pueblo tembló. Muchos huyeron, pero algunos siguieron adorando, y cada uno fue alcanzado por enfermedades y desgracias. Dios no comparte su gloria. En Isaías capítulo 42, versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Lo dice Dios, no el hombre. Él no comparte su gloria con imágenes, ni estatuas, ni rituales. Y quien lo hace no es inocente. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los idólatras están en la misma lista que los asesinos, y su destino es el infierno. Jesús y la idolatría del corazón. Jesús fue claro, no se puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo, capítulo 6, versículo 24. Hoy hay cristianos que no se postran ante estatuas, pero viven adorando su cuenta bancaria, sus redes sociales,
su imagen pública. Eso también es idolatría. Consecuencias del pecado de idolatría. Maldición. Perpetua. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Rechazo divino. Isaías capítulo 42, versículo 8. Destrucción física. Éxodo capítulo 32. Juicio final en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Confusión espiritual y ceguera. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. El juicio es real. Dios es paciente, pero con los idólatras no. La paciencia tiene un límite. El que adora ídolos está adorando demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se puede salir de la idolatría? Sí, si hay arrepentimiento genuino, si destruyes tus ídolos, si vuelves a Cristo. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es una orden, es un grito de advertencia, es un acto de supervivencia espiritual. El pecado que más odia a Dios, la idolatría. ¿Tienes un ídolo sin saberlo? Este pecado no tiene perdón. Adoran imágenes y creen que Dios los escucha. Pecado número 7. El pecado contra el Espíritu Santo. La blasfemia irremisible. ¿Existe un pecado tan oscuro, tan letal, que ni siquiera el Hijo de Dios lo puede perdonar? Jesús lo dijo con claridad. No será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este es el pecado más temido, el más final y el más aterrador. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Muchos pecados pueden ser perdonados: el robo, el asesinato, la mentira, incluso la traición. Pero hay uno que no tiene vuelta atrás, uno que ni las lágrimas, ni las oraciones, ni el arrepentimiento posterior pueden limpiar. En Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es exactamente este pecado? Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás lo que proviene de Dios. Es mirar una obra divina, un milagro, una liberación hecha por el Espíritu y decir: eso es obra del diablo. Eso fue exactamente lo que hicieron los fariseos. En Mateo capítulo 12, versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos vieron a Jesús liberar a un endemoniado. El Espíritu Santo estaba actuando, pero ellos dijeron que era el diablo. Y ahí Jesús pronunció el juicio: no serán perdonados. ¿Por qué este pecado es tan grave? Porque niega la fuente del perdón. El Espíritu Santo es quien convence de pecado,
quien guía la verdad, quien toca el corazón. Si tú rechazas al Espíritu, si lo insultas, si lo llamas demonio, ¿cómo podrá Él tocarte de nuevo? Has sellado tu condena. Advertencia aterradora de Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pisotear la sangre, llamar inmunda la obra de salvación, ofender al Espíritu de gracia. Este no es un pecado común, es una ofensa directa contra la misma esencia de Dios. Una historia que hiela la sangre. El predicador burlón, un joven criado en la iglesia, comenzó a predicar en las calles, pero un día, por ganarse la risa de sus amigos, imitó a los que hablaban en lenguas. Se burló del mover del Espíritu, se rió del fuego de Dios. Un anciano lo miró y le dijo: «Hijo, acabas de blasfemar al Espíritu Santo». El joven rió, dijo que no creía en eso. Esa noche murió en un accidente, sin tiempo para arrepentirse, sin oración final, sin perdón. En Marcos capítulo 3, versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Lo leíste bien? No tiene jamás perdón. Este pecado no se limpia con lágrimas, no se borra con ayuno, no se revierte con confesión. Es el punto sin retorno. ¿Cómo evitar cometerlo? No te burles de lo espiritual. Si algo no entiendes, calla. No critiques lo que puede ser del Espíritu. No atribuyas lo santo al diablo. El Espíritu puede actuar de formas que te incomoden. No lo juzgues con ojos carnales. Camina en temor. No todo lo sobrenatural es emocionalismo. A veces es Dios en persona tocando almas. El infierno tiene un lugar reservado en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. El blasfemo conoce la verdad, ha sido tocado, y aún así se burla. Ese ya no tiene esperanza. ¿Y si tengo miedo de haber cometido ese pecado? Si tienes miedo, si sientes culpa, si lloras por temor, eso significa que el Espíritu aún te está tocando. El verdadero blasfemo no siente nada, está seco, frío, muerto espiritualmente. El miedo es una señal de vida. Aprovecha ese miedo y arrepiéntete antes que sea tarde. Conclusión mortal. El pecado contra el Espíritu Santo es el único que no será perdonado. No es una caída accidental, es una rebelión deliberada, y su castigo es eterno. ¿Ofendiste al Espíritu Santo?
Cuidado, no hay vuelta atrás. Este pecado no se limpia ni con 1000 oraciones. Pecado número 8. El corazón altivo. Cuando el orgullo desafía al espíritu. ¿Sabía que hay un pecado que hizo caer a un ángel y convirtió al favorito del cielo en el padre del infierno? Este pecado no es un crimen visible, no se oye, no se toca, pero se oculta en el corazón, y desde allí te arrastra al abismo eterno. Este pecado es el orgullo, el corazón altivo que Dios aborrece. Todo empezó con una criatura perfecta, hermosa, sabia, resplandeciente, Lucifer, el querubín más brillante del cielo, creado por Dios mismo, admirado por los ángeles, envuelto en música y esplendor. Pero un día, algo creció en su pecho, orgullo. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Lucifer se miró a sí mismo y quiso más, quiso el trono. En Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese fue su error, querer ser como Dios. El corazón altivo fue su condena, y la misma condena espera a todo el que lo imita. El orgullo, la raíz de todos los males. El asesino quiere poder. El ladrón, riquezas. El mentiroso, ventaja. Pero el orgulloso quiere ser Dios, quiere gobernarse solo. No quiere consejo, no se arrepiente, no se humilla. Y Dios dice, en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Sabías que el orgullo fue el primer pecado en toda la historia? No fue en la tierra, fue en el cielo. Y no fue un hombre, fue un ángel. Eso lo convierte en el pecado más antiguo y uno de los que Dios más odia. Dios resiste al soberbio. Dios es amor. Dios es perdón. Dios es paciencia. Pero Dios resiste al soberbio. En Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Imagina eso. No es que simplemente no te escuche. Dios mismo se convierte en tu enemigo. Una historia que quema. Nabucodonosor y su caída. El rey Nabucodonosor se paseaba por su palacio. Miró sus jardines colgantes, sus murallas gigantes, su imperio dorado y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para mi gloria? En Daniel capítulo 4, versículo 30 al 31. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y en un instante, el gran rey fue transformado en una bestia. Comía pasto, vivía entre animales, perdió su mente, 7 años en humillación, hasta que reconoció que solo Dios es el Rey del mundo. En Daniel capítulo 4, versículo 37, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y a los que andan con soberbia, Él puede humillar. El corazón altivo hoy no necesita ser rey, no necesitas un imperio. Solo basta decir en tu mente, no necesito a Dios, yo controlo mi vida. ¿Quién me va a decir qué hacer? Cada pensamiento así es una llaga espiritual, una puerta abierta al juicio. El problema del orgullo engaña. El orgulloso no lo nota, piensa que es seguridad, piensa que es amor propio, pero en realidad es arrogancia. Y Dios lo ve desde el cielo.
En Salmos capítulo 101, versículo 5, al que desee yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y si lo tengo, hay esperanza, solo si te humillas. Ciertamente no quedará impune. Pero hay salida. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque es sublime el que habita la eternidad. Con el quebrantado y humilde de espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los humildes. El infierno está lleno de altivos personas que jamás pidieron perdón, que nunca aceptaron corrección, que vivieron como si fueran su propio Dios, y ahora están de rodillas, pero tarde. El orgulloso se dobla, pero el que no se dobla en la tierra, se dobla en el infierno. Conclusión escalofriante. El corazón altivo fue el principio del mal. Es la semilla de Satanás, y todo el que lo alimente compartirá su destino. Hoy tienes dos caminos: seguir en orgullo y enfrentarte a Dios, o humillarte y recibir su gracia, porque el pecado convirtió a un ángel en el diablo. ¿Tienes un corazón altivo? Cuidado, Dios lo aborrece. Este pecado silencioso te condenará al infierno. Pecado número 9. La apostasía. El pecado de abandonar la fe. Hay un pecado que no comete el impío, sino el que alguna vez conoció la verdad. Un pecado silencioso, que empieza en la duda y termina en la traición. Un pecado que borra nombres del libro de la vida. El pecado de darle la espalda a Dios. Hoy hablaremos de la apostasía y de cómo sus víctimas caminan vivas, pero con el alma muerta. Muchos creen que Dios siempre perdona, que no importa lo que hagas, siempre habrá tiempo, siempre habrá gracia, pero hay un pecado que traspasa ese límite. No es matar, no es robar, no es adulterar, es algo mucho más oscuro. Es conocer a Dios y luego negarlo. Con la boca, con los hechos, con la vida. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este no es un simple error, es una traición consciente. La apostasía no empieza con gritos, comienza con silencio, con dejar de orar, con dejar de leer la palabra, con dejar de obedecer. Luego vienen las excusas. Dios entiende. Nadie es perfecto. Estoy viviendo mi verdad. Hasta que un día se apaga la luz. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. ¿Peor que nunca haber creído? Sí, porque el que nunca conoció a Dios tiene la esperanza de oír su voz, pero el que lo conoció y lo negó, ya apagó la lámpara. En 1 Timoteo 6, capítulo 4, versículo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía es más común de lo que piensas. Gente que antes predicaba, ahora se burla del Evangelio. Gente
que antes lloraba en adoración, ahora niega a Cristo en redes sociales. Gente que decía, Dios me habló, ahora dice, yo me equivoqué. Todo era mentira. Y lo más terrible es que no sienten nada. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Puede alguien perder su salvación? Jesús lo dijo claramente. En Juan capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No se trata de caer por debilidad, se trata de abandonar por decisión, de elegir el mundo, de besar a Dios con traición como Judas. Lo hizo en Getsemaní. Judas, el apóstata por excelencia. Estuvo con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, fue llamado amigo, pero por 30 monedas lo vendió. En Hechos capítulo 1, versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. No fue al cielo, no fue al olvido, fue al infierno, a su propio lugar, un sitio reservado para los traidores. ¿Estás a un paso de apostatar? No digas, eso nunca me pasará. Pedro dijo lo mismo, y esa noche negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro lloró amargamente, se arrepintió, regresó. Esa es la diferencia entre la caída y la apostasía. ¿Tiene perdón el apóstata? En algunos casos, la Biblia dice que no. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Llega un punto donde Dios ya no habla, ya no toca, ya no espera, solo queda el juicio. Conclusión infernal. La apostasía es el beso de Judas, condenado con fuego eterno. Es el corazón que supo la verdad y la despreció. El infierno no se llena solo de criminales, también se llena de excreyentes, que sabían todo, pero no vivieron nada. Este pecado no lo comete el impío, sino el creyente. O conocieron a Dios y lo traicionaron. O si has negado a Dios con tu vida, pues este pecado te borra del libro de la vida. Pecado número 10. La blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable. Hay un pecado tan oscuro, tan terrible, que ni siquiera Dios puede perdonar. Un pecado que cierra toda puerta, que apaga toda esperanza, que condena el alma para siempre. Hoy hablaremos del pecado que la Biblia llama imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En la Biblia, Jesús advirtió que hay un pecado que no tiene perdón. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque es un rechazo absoluto de la gracia misma. Este pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa realmente? En Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo hablar mal, no es solo decir palabras con odio,
Es un rechazo consciente, voluntario y definitivo de la obra del Espíritu Santo. Es cuando la persona ve la evidencia de Dios, siente la verdad y decide decir no con todas sus fuerzas. ¿Por qué es imperdonable? Porque el Espíritu Santo es quien convence del pecado, de la justicia y del juicio. Es quien abre la puerta del arrepentimiento. Si alguien decide cerrar esa puerta para siempre, no queda más opción que el juicio. En Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este versículo revela la actitud de quienes blasfeman contra el Espíritu, la resistencia obstinada, la negación a cambiar, el endurecimiento del corazón. El peligro está en la incredulidad persistente, no es la duda pasajera ni la pregunta sincera. Es la negación cerrada, la burla y la soberbia. Es ver el milagro y decir, es cosa del demonio. Es sentir la convicción y decir, no es verdad. Un ejemplo terrible en la historia. Los fariseos acusaron a Jesús de hacer milagros por el poder de Satanás. En Mateo capítulo 12, versículo 24, ariseos al oírlo dijeron, «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Esta acusación fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Reconocían el poder de Dios, pero lo atribuían a Satanás. ¿Qué consecuencias tiene? No solo el no perdón, sino la condena eterna. En Marcos capítulo 3, versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cómo evitar caer en este pecado? Reconociendo la voz del Espíritu, no endurecer el corazón, no atribuir la obra de Dios a fuerzas oscuras, mantener una actitud humilde y abierta. ¿Puede alguien arrepentirse de esto? Si realmente ha cometido este pecado, es porque ha cerrado todas las puertas. Por eso se llama imperdonable, pero mientras hay vida, hay oportunidad. El momento en que el alma se cierra es el instante final. Conclusión aterradora. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la muerte espiritual en vida. Es caminar en la oscuridad eterna, sin esperanza, sin luz. Es la elección final que separa para siempre al hombre de Dios, el pecado que ni Dios puede perdonar. ¿Has cometido el pecado imperdonable? La verdad que aterra, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el fin de toda esperanza. Nosotros, como creyentes de la palabra de nuestro Señor, debemos poner nuestras barbas a remojar y pedir perdón a Dios Todopoderoso, y evitar perder nuestro lugar en el cielo.